tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y esperamos que la palabra del día de hoy sea de edificación para tu vida. Quiero compartir un mensaje basado en Lucas capítulo 4, donde quiero abordar la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, de vivir en el Espíritu, porque al ver la Escritura nos damos cuenta que Jesús desarrolló su ministerio y todo lo que realizó de parte de la encomienda que el Padre le dio, siendo lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, dice la Escritura: Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado? ¿Por quién? ¿Quién lo llevó? El Espíritu. El mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vamos a estar viendo algunos aspectos donde la Escritura nos habla objetivamente acerca de la vida de Jesús. Porque muchos de nosotros podemos tener un concepto de Jesús, una idea de Jesús. Venimos del mundo con algún tipo de doctrina, algún tipo de enseñanza religiosa. Llegamos a la iglesia y queremos que Jesús se amolde o se acomode a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestra forma de pensamiento. Queremos que nos acepte con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con la forma de comportarnos que tenemos cada quien. Debemos reconocer que venimos a los pies de Jesús ya con una formación. Venimos a los pies de Jesús con alguna cultura personal, familiar e incluso religiosa. De alguna forma llegamos a los pies de Jesús y queremos que Él nos acepte como somos, queremos que Él nos ame como somos, tal y como somos. Y es verdad que Jesús nos ama, pero no solamente nos ama tanto que quiere transformarnos para poder cumplir en nosotros su perfecta voluntad. ¿Alguien dice amén? Ahora, cuando hablamos de santidad, alguien puede empezar a decir: ¡ay, qué religioso es! Pero muchas veces la expresión religiosa, la expresión qué religioso es, la usan personas que no quieren cambiar. La usan personas que quieren seguir en sus mismas costumbres, en sus mismas tradiciones, y para que no les hablen acerca de cambios o de santidad, señalan a las otras personas como religiosas, Es cierto que también hay personas que son extremistas, que ponen cosas que no son bíblicas, que establecen reglamentos y leyes de hombres que nada tienen que ver con la santidad. ¿Qué significa santidad? La palabra santidad significa apartado para Dios, así de sencillo. En palabras sencillas, santidad es que estoy apartado para Dios. ¿Cuántos de aquí están apartados para Dios? Entonces, cuando tú estás apartado para Dios, quiere decir que tu corazón, tus pensamientos, tu forma de ser, tu forma de hablar, e incluso tu forma de vestirte y comportarte da evidencia de que tú estás apartado para Dios. ¿Sí? Tú reflejas a alguien. El hombre fue puesto en el Edén y la Escritura dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habla de hagamos, habla en plural, habla de que la Trinidad se puso de acuerdo para crear al hombre. Y el versículo 27 señala: y creó Dios al hombre. Ahora lo dice en singular, donde podemos comprender o interpretar que fue Cristo quien hizo al hombre. Y el hombre, en esas circunstancias, estando en el Edén, tenía que reflejar a Cristo. ¿A quién tenía que reflejar? A Cristo. O sea, nosotros tenemos que reflejar a Cristo, al Señor. Ahora la pregunta es: ¿a quién reflejas tú? Pregúntale al que está a tu lado: ¿a quién reflejas tú? Como vamos a estar viendo, Jesús tenía una correcta identidad con el Padre. Y lo que nosotros hablamos, lo que nosotros somos, lo que nosotros reflejamos, da evidencia de con quién nosotros nos identificamos. ¿De quién estoy tomando identidad? ¿Con quién me identifico? ¿A quién sigo? ¿Quién influye en mi vida? ¿Quién influye en mis comportamientos? ¿Quién influye en mi manera de pensar? Vamos a estar viendo cómo Jesús reflejaba claramente la identidad que tenía con el Padre. Pero el punto es que Jesús nos ama. Diga conmigo: Jesús me ama. Y mira que cuando Jesús puso su mirada en ti y en mí, no vio nuestro pecado,
sino que vio nuestra necesidad. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice el libro de Efesios, y el Señor, que es rico en misericordia, nos amó y nos sacó de esa condición, sin importar cuán sucios estábamos, sin importar cuán contaminados estábamos, sin importar cuántos errores habíamos cometido. El amor de Dios es grande. ¿Alguien dice amén? Ahora, pero Él nos ama tanto que no nos quiere dejar así. Quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Un día vino un joven rico a donde estaba Jesús y le dijo al joven rico a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para tener qué? Le estaba preguntando, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo vivir eternamente? Y el Señor, en ese contexto, donde todavía Él no había ido a la cruz ni derramado su sangre, Él dijo: sigue los mandamientos y vivirás. Sigue los mandamientos y las ordenanzas de la ley y vivirás. Aclaro, todavía no estaba el sacrificio de Cristo, que es lo único que nos puede salvar hoy en día para darnos vida eterna. Pero en ese contexto donde Jesús todavía no iba a la cruz, Él le dijo: sigue los mandamientos. Y él dijo: wow, ya la hice. Desde pequeño los he cumplido. Mis padres me han enseñado a llevar a cabo la ley y desde pequeño la he llevado a cabo. Ya la hice. Y entonces Jesús le dice: bueno, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. O sea, ya eres salvo, ya tienes vida eterna. Pero si quieres caminar a la perfección, tienes que seguirme. Tienes que ponerme a mí en primer lugar. Tienes que dejar todo lo que tienes. Y dice la Escritura que este joven se fue triste porque tenía muchos bienes y no se quiso despojar de ellos. Entonces Jesús dijo que era muy difícil que un rico entrara al reino de los cielos. Que era muy difícil que un rico, aunque no imposible, aclaró, que era muy rico porque ellos establecían sus prioridades y les era difícil poder despojarse de todo para poder seguir a Jesús. Ahora Jesús en ese contexto dijo: les aseguro que no hay nadie, así dijo, no hay nadie que haya dejado bienes, tierras, riquezas y una serie de cosas que no las haya dejado por causa del reino, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Lo que Jesús está diciendo: todos aquellos que son capaces de hacer a un lado lo que han logrado y ponerme a mí en primer lugar, no solamente tendrán vida eterna, sino que aquí en la tierra recibirán 100 veces más. ¿Alguien lo cree? Pero esto habla de poner a Jesús en primer lugar. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros podemos tener nuestra propia cultura, nuestra propia manera de desarrollar el matrimonio, nuestra propia manera de desarrollar la familia, nuestro carácter bien formado, nuestra forma de ser. Y entonces el Señor nos ama tanto que nos recibe y perdona nuestros pecados. Cuando tienes a Jesús ya tienes vida eterna. Pero viene el llamado que Jesús le hizo al rico: ¿quieres ser perfecto? ¿Te conformas solamente con eso o quieres recibir 100 veces más en esta tierra? Si ya tienes a Cristo en tu corazón, ya eres salvo. El día que partas de esta tierra, vas con el Señor por toda la eternidad. ¿Alguien dice amén? Ahora, si alguien ya quiere irse, lo mandamos de una vez, ¿no? Pero hay quienes entienden este mensaje y dicen: pues yo no solamente quiero la vida eterna, sino que hay promesas que mi Padre tiene para mí en esta tierra. Yo no me quiero ir de esta tierra sin antes alcanzar esas bendiciones que mi Padre destinó para mí. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien dice amén? Ahora, pero es el punto donde el Señor dice: bueno, para llegar a esa situación, tienes que despojarte de todo aquello a lo que tú le das prioridad. ¿Tienes hobbies? Ponme a mí en primer lugar. ¿Tienes alguna forma de entretenimiento? Ponme a mí en primer lugar. ¿Tienes algo que te gusta mucho? Atrévete, dice el Señor, a ponerme a mí en primer lugar. No te está diciendo que tu hobby, que tu Xbox, que tu Nintendo, que tu celular sea malo. Lo que está diciendo: aprende a ponerme a mí en primer lugar. Tu cultura, tu forma de ser, tu forma de hablar. Es que a mí Dios me acepta así, yo quiero hablar así, y el que me diga que cambie, entonces es un religioso. Bueno, nadie se mete con tu forma de hablar o de ser. Pero el Señor te dice: ¿quieres ser perfecto? Deja de ser tú y refléjame a mí. Deja de ser tú y permite que sea yo en ti, es lo que dice el Señor. Y es entonces que el Señor nos pone en un punto de transformación, en un punto donde nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que Él nos diga. Un punto de relación con el Espíritu Santo donde Él nos llena, y no solamente nos llena, sino que también nos dirige. Como acabamos de leer en este pasaje, dice la Escritura que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús?
llenos del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos experimentar esos cambios a donde Dios nos quiere llevar, es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Para que usted y yo podamos tener un matrimonio acorde a la cultura del reino de los cielos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para que usted y su familia puedan vivir días como del cielo en la tierra, es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Para que podamos cumplir la perfecta voluntad de nuestro Padre y alcanzar las promesas que Él tiene para nosotros, indispensablemente, indiscutiblemente, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Este cuerpo, no puerco, este cuerpo se acostumbró a hacer cosas carnales antes de venir a Cristo. Este cuerpo se acostumbró a reaccionar de alguna manera. Este cuerpo se acostumbró a pensar en las cosas de la carne. Ahora que venimos a Cristo, es necesario despojarnos de esa clase de pensamientos. Es necesario sujetar la carne. A la carne no se le reprende. A la carne no se le dice, sujétate, no se le dice, te reprendo en el nombre de Jesús. Sino que la carne, nosotros voluntariamente necesitamos sujetarla, necesitamos someterla. Esta carnita quiere responder, esta carnita quiere respringar, esta carnita quiere decirle la verdad a la gente que por ahí se atraviesa en nuestro camino. Pero todos los que somos llenos del Espíritu Santo no respondemos en la carne, sino que respondemos de acuerdo a las palabras que el Señor pone en nuestra boca. ¿Alguien dice amén? De pronto vienes a Cristo y vienes con una serie de problemas en tu matrimonio. Unas circunstancias que ya te tenían al punto del divorcio. Ya estaban separando quién se iba a quedar con el mueble viejo, con la cama que te heredó tu bisabuela, la que tiene los resortes salidos. Ya estaban repartiendo los bienes y vienen a Jesús. El Señor entra a sus corazones y de pronto hay una luz de esperanza en el camino y dicen, sí se puede. El asunto es que si seguimos comportándonos en el matrimonio como nos comportábamos antes de venir a Cristo, entonces tarde o temprano volveremos a estar en los mismos problemas. Necesitamos ser transformados. ¿Alguien dice amén? Necesitamos ser transformados. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero ahora requerimos que el Espíritu Santo nos llene. Levante su mano y repita conmigo, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hace una persona llena del Espíritu Santo? En el capítulo 3, un capítulo antes del que acabamos de leer, dice la Escritura que Jesús fue al Jordán para ser bautizado. Y cuando fue bautizado, así claramente la Escritura dice que orando el cielo se abrió. ¿Qué pasó cuando oró? Y vino sobre él, en forma corporal como paloma, el Espíritu Santo. En ese momento en que estaba bautizado, se abrió el cielo y vino sobre él el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre él, dice la Escritura que también se escuchó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. ¿Quién habló? El Padre. Habló el Padre. Pero en ese momento en que Jesús estaba siendo bautizado, vino sobre Jesús. Diga conmigo, sobre Jesús. ¿Dónde es sobre? A ver, ilústrelo con su mano. ¿Dónde es sobre? Ok. En Juan 14, versículos 16 y 17, encontramos que Jesús le dijo a sus discípulos, les habló acerca del Espíritu Santo. Jesús les dijo, yo me voy a ir, pero les voy a enviar un consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero mira lo que dice la palabra. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Escuche con atención. Dice que el mundo no lo puede recibir. No puede recibir el Espíritu Santo el mundo, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Diga conmigo, mora conmigo y estará en mí. Pero hay un tercer aspecto. Una cosa es que esté contigo, otra cosa es que esté en ti, y algo más diferente es que esté sobre ti. Dice la Escritura que el mundo no le puede recibir. Una de las obras que hace el Espíritu Santo es convencer de pecado. Antes de que tú y yo recibiéramos a Cristo, había alguien que tú y yo no veíamos,
pero que nos estaba hablando de la importancia de entregarle nuestra vida a Jesús. No fue tu suegra, no fue tu esposa, no fue tu amigo. Había alguien usando a esas personas para hablarte de Jesús. El Espíritu Santo no puede entrar en una persona que no tiene a Cristo, porque dice que el mundo no le puede recibir. Las personas que no quieren nada con Cristo no le pueden recibir y no pueden entender la obra del Espíritu. El Espíritu Santo está en todas partes, pero con algunas personas está al lado tratando de convencerlos de pecado. Una vez que los convence de pecado, entra a ellos, porque Jesús dijo, una cosa es que esté contigo y otra cosa es que esté en ti. ¿Qué pasa cuando entra a ti? Bueno, empieza un proceso de transformación en nuestra vida para llevarnos al cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. ¿Sabe una cosa? Para nosotros humanamente es complicado cumplir la ley. Para nosotros humanamente, nuestra propia carne, nuestra propia fuerza, es difícil llevar a cabo algunos asuntos. Perdonar a la suegra, ¿cuánto te costó? Cambiar el carácter. Hay personas que desean cambiar, pero no pueden. Hay personas que logran cambios, pero por algunos meses, por algunas semanas. Y hay cambios esas semanas por la fuerza de la voluntad que tienen. Sin embargo, después vuelven a recaer en los mismos asuntos. Yo recuerdo que anteriormente, antes de conocer a Cristo, yo era adicto al cigarro y dejaba de fumar un mes, dejaba de fumar un par de meses y decía, yo tengo mucha fuerza de voluntad. Pero después de ese tiempo volví a recaer y recaía más feo. Porque en mis propias fuerzas yo no podía romper con aquellas ataduras porque son asuntos espirituales que nos atan. Pero cuando viene el Espíritu de Dios y entra a ti, Él te ayuda a romper con esas cadenas, Él te ayuda a romper con esas adicciones, Él cambia tu carácter, Él cambia tu vida y las cosas empiezan a ser diferentes. ¿Alguien lo cree? Pero un aspecto diferente es cuando está sobre ti. Una cosa es que esté convenciéndote de pecado, otra cosa es que esté en ti para transformarte, pero en ese proceso de transformación Él no te va a obligar a cambiar. Él te va a recordar la palabra. En un momento en que vas a explotar en ira, viene un versículo de la palabra de Dios y te recuerda que tú tienes que responder como Cristo respondería en esa circunstancia. Cuando aparece la tentación, parece que el enemigo te va a hacer caer en aquella tentación. Sin embargo, el Espíritu Santo que habita en ti te recuerda que es importante obedecer al Padre y agradarle en todos tus caminos. Nadie te está viendo, nadie está junto a ti, pero hay alguien que habita dentro de ti que te dice no lo hagas, te da la fuerza de voluntad, te da el poder para vencer esa tentación y sales librado en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Pero un tercer aspecto es cuando Él está sobre nosotros. Y cuando está sobre nosotros es porque ya nos está dirigiendo. Así como en Lucas 4 leemos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto, quiere decir que el Espíritu Santo lo dirigía. No lo estaba gobernando su propia carne, no estaba haciendo las cosas de acuerdo a su propia voluntad, sino que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 22, versículo 49, dice la Escritura en el último versículo del libro de Lucas, antes de que Jesús ascendiera al cielo, Jesús les dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Dónde se les iba a enviar? Sobre. Ya les había dicho en Juan que estaba el Espíritu Santo con ellos y estaría en ellos, pero ahora les está diciendo que estaría sobre ellos. Hechos capítulo 1, versículo 8, la Escritura dice, pero recibiréis poder. ¿Qué vas a recibir? Cuando haya venido sobre vosotros. Diga conmigo, sobre. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, pero no de los testigos de nuestros vecinos, ¿verdad? No. Me seréis testigos de Cristo. Diga conmigo, testigos de Cristo. Un saludo para nuestros vecinos, ¿verdad? Dice Jesús en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido. ¿Cuando haya venido? Ok, ¿dónde está el Espíritu Santo en este momento en tu vida? Si todavía te está convenciendo de pecado, entonces todavía no está en ti. Te está convenciendo de que abras tu corazón a Cristo. Pero si ya abriste tu corazón a Cristo, entonces ¿dónde está ahora el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En mí, diga conmigo, en mí. ¿Qué está haciendo?
Una obra transformadora no te va a obligar, te va a convencer. Te va a convencer de justicia, de obedecer al Padre en todo. No te va a forzar. Tú sabes cuánto dura el proceso. El camino de Egipto a Canaán se podía hacer en 14 días. Tardó 40 años. Dile al que está a tu lado, así que ya sabes. 40 años o 14 días. Lo que Dios puede hacer rápido, porque hay cambios que Dios puede hacer rápidamente, a veces nosotros lo hacemos complicado. Nos negamos a cambiar, postergamos los cambios, atrasamos las cosas que tenemos que hacer. Yo recuerdo que en cierta ocasión viví una experiencia ya siendo pastor, en donde una persona por ahí se fue de la iglesia hablando de nosotros, y recuerdo que esta persona, cuando se fue de la iglesia, hablaba y hablaba y hablaba de nosotros, y venía siempre un mensajero. Y venía este mensajero: oiga, pastor, ¿no sabe lo que dijo fulanito acerca de usted? Ah, sí, que dijo, pues dijo esto y esto. ¿En serio? Pues fíjate que él, esto y esto. A los 2 días vuelve otra vez el mensajero y me dice: ¿qué cree, pastor? Además de esto y esto, también fulanito dice que esto y esto. ¿En serio? Pues mira, de una vez te voy a abrir mi corazón. Él, esto y esto. Y allí estaba aquel mensajero. Y cada vez que yo veía aquel mensajero, acá adentro se movían como cucarachas o como serpientes o no sé qué, y la cabeza me empezaba a dar... No. Pero había una situación acá adentro, y yo ya era pastor. Yo me paraba a predicar en la iglesia a las pocas ovejitas que estaban por allí, y la mayoría de mis mensajes tenían un poquito de ingredientes del hermanito aquel que se había ido, ¿verdad? Una dedicatoria al hermanito que ya no estaba. Yo estaba teniendo situaciones en mi corazón, y recuerdo que en ese contexto nos lanzamos a rentar una bodega allí en la Divisoria para pagar una renta elevada, muy alejada de las posibilidades que teníamos. Y recuerdo que crecimos tantito, y después de crecer tantito, la asistencia fue bajando, hasta que un domingo no llegó nadie. Llegó solamente el baterista, y yo estaba en el teclado, y empezamos a cantar. Pasó media hora y no llegaba nadie. Pasó 1 hora y llegó una mosca santa que andaba ahí dando vueltas arriba de mí. Y pasaba el tiempo y nada. Y yo me preguntaba: ¿será que la gente no viene porque yo canto? Y entonces yo recuerdo que el muchacho de la batería estaba como si estuviera en un concierto allá en Australia, dándole bien fuerte, con audífonos y toda la cosa, y yo viéndolo y tocando el teclado, y preguntándole al Señor: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos así? Y clarito el Espíritu Santo me dijo: ¿tú sabes por qué? Mientras no perdones, así vas a estar. Ya sabes el camino, tienes mi presencia para poder ser transformado, pero te niegas a perdonar. Y dije: ay, Señor, tienes razón. Y empecé a trabajar con esa área que estaba en mi vida, estorbándome. Yo pude haberme hecho el sordito, el no hay dolor, el reprender voces, esto no es de Dios. Pero acepté que había una situación que tenía que cambiar acá adentro. Y entonces para mí era difícil perdonar. Para mí era complicado. Me hablaba alguien del hermano y por acá sentía feo. No sé cuántos me entienden lo que estoy hablando. Cuando acá se te hace difícil perdonar a alguien, espero que tu bronca no sea conmigo, cuando se le hace difícil perdonar a alguien y está complicado el asunto, y luego lo ves que estrena coche, lo ves que le está yendo bien, y pues más te retuerces del coraje, ¿no? Híjole, ingrato, después de todo lo que hizo y todavía le va bien. ¿Qué pasa? Y entonces el Señor me dijo: ese no es asunto tuyo. Tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar, tienes que superar esta situación. Era difícil, era complicado, pero el Señor me ayudó. Algo que en mis fuerzas yo no podía hacer, el Espíritu Santo me ayudó. ¿Cómo pude darme cuenta que el Señor hizo la obra? Un día que me lo encontré, traía un vehículo más nuevo todavía. Yo recuerdo que lo vi, me bajé del coche, me acerqué hacia donde estaba él y lo saludé.
En ese momento yo pude discernir que yo no estaba fingiendo y que ya no sentía nada acá adentro. En ese momento me di cuenta que el Señor me había ayudado a superar esa situación y que era libre de todo resentimiento. Solo el Señor lo puede hacer. ¿Alguien dice amén? Él lo puede hacer.